Perfecto, ahí ya está grabando, así que vamos a seguir esperando a ver si se suma más gente. Bien. Efectivamente, Joaquina había ingresado desde un perfil que no era corporativo. Ahora sí entré desde el perfil de KS. Bien, bueno. Vamos a aprovechar para ir contándoles un poco. Después esto va a estar grabado y los vamos a reforzar también al finalizar la clase. Pero según nuestro cronograma, ya la semana que viene nosotros vamos a tener el segundo parcial. Y para este segundo parcial, nosotros optamos por mantener la misma dinámica que se planteó para el primer parcial, que es el trabajo en grupo. Es decir, que para la resolución del parcial 2 vamos a trabajar la misma mecánica. Nosotros vamos a pasarles las consignas y ustedes van a tener un determinado tiempo, que va a ser seguramente el mismo, Carmen. No, seguramente el de las 18 hasta las 22 horas, para que lo suban. La dinámica va a ser la misma. Lo que va a variar es que ustedes van a partir de algún material audiovisual que nosotros les vamos a ir pasando. La idea es que estamos tratando de definir qué material audiovisual le vamos a pasar, si va a ser día antes del parcial para que puedan ver el material o mismo el día del parcial, capaz que le podemos pasar el link a ustedes junto con las consignas, ustedes ingresan y ven el material y a partir de ahí se va a desplegar la serie de consignas, ¿sí? que se les va a pedir para este parcial. Que bueno, básicamente va a versar sobre lo que es grupos y lo que es, o sea, trabajo en equipo y lo que es cultura. Y de cultura vamos a tomar lo que es Hofstede y Etkin. Así que todo lo que vimos de cultura con Carmen, eso entra todo. Y lo que vamos a ver de cultura, vamos a dejar a Mansilla por fuera con lo que es el diagnóstico de la cultura y nos vamos a quedar con Hofstede y con Etkin. Lo que sí tengan en cuenta que el material de Mansilla de cultura sí va a entrar para el final, pero no para este parcial. O sea, el parcial que viene es un parcial bastante escueto, bastante chico en cuanto, ¿no? En cuanto a contenido, no es tanto como el anterior, que fueron 3 unidades completas, así que eso por ahí nos permite también jugar con esta cuestión de poder trabajar con algún material audiovisual, que puedan ustedes volar, hacer conexiones, que es lo que nosotros queremos, básicamente, con ustedes. Así que, Carmen, no sé si tenés algo para aportar respecto a esto que estoy hablando del parcial. No, bien, vamos bien, estamos con esa idea, todavía no lo tenemos armado, pero esa es la idea la que acabas de comunicar, vamos bien. Bien, me gustaría aprovechar esta instancia 2 minutitos para que el que quiera, si quieren, nos comenten qué les pareció la dinámica del parcial grupal. Si les pareció potable, si les pareció una dinámica entretenida o que pueda servir y que les sirvió, que les funcionó. No sé si alguien lo quiere compartir, porque por ahí dicen, no, la verdad que preferimos un parcial individual y vamos por el parcial individual. ¿No? Si alguien tiene ganas de comentar algo. En nuestro caso no funcionó bien. No sé, por ahí un poco justo de tiempo, pero bueno, es lógico, es un parcial. Pero no tengo mucho más para decir. Bien, buenísimo. Bueno, como saben, el espacio siempre está abierto para que ustedes hagan propuestas o nos acerquen inquietudes o por ahí nos comenten algo que crean que debemos ajustar. Siempre está abierto justamente para mejorar este espacio, ¿sí? Así que bueno.
Bueno, si les parece, vamos a pasar al tema de hoy, al tema que nos convoca en la fecha. Les voy a compartir la pantalla. Perfecto, ahí se está viendo bien la pantalla. Sí, profe. Bien, buenísimo. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a dar apertura a lo que es la unidad número 4, que refiere a lo que es cultura empresarial, ¿sí? O cultura, bueno, en este caso, como lo abordan los materiales, cultura organizacional. Estamos atravesando ya casi podríamos decir que estamos entrando en la recta final de la cursada. Nos queda esta unidad que es la número 4 y después vamos con lo que es aprendizaje y cambio organizacional y que creo que no está, digamos, caprichosamente asignada de esta manera, pensar en la cultura y después pensar en lo que es cambio y aprendizaje organizacional y ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a dar inicio a esta unidad número 4, que básicamente tiene como aportes teóricos a Hofstede, a Etkin y a Mansilla en su capítulo de lo que es el diagnóstico de la cultura. Fundamentalmente para esta clase lo que nosotros les proponemos es centrarnos en lo que es la propuesta de Hofstede y las propuestas de Etkin en cuanto a lo que es los componentes culturales en la organización, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco por donde vamos a ir en la clase de hoy. Mi objetivo con esta clase, como siempre lo hago, es tratar de ir por aquellos puntos claves o centrales que considero que deben prestar atención a la hora de abordar el material y que, bueno, puedan tener libertad después de recorrerlo sabiendo que estos son los principales puntos o los puntos más importantes. Bueno, primero vamos a abordar lo que es la propuesta de Hofstede en cuanto a lo que es cultura. Vamos a hablar sobre culturas nacionales y culturas organizacionales en base a un estudio que él hizo, un estudio cultural transnacional a partir de una multinacional de informática como es IBM. Vamos a explorar en principio lo que es el concepto de cultura en líneas generales y después nos vamos a adentrar a lo que son específicamente los dos estudios que hizo Hofstede en relación a la temática. Y después, cuando nos vamos a meter en lo que es cultura organizacional, nos vamos a también nutrir un poco de los materiales de Etkin, ¿sí? Que bueno, ya les mencioné. Carmen, obviamente el espacio está abierto para tu intervención, para que quieras, si te querés aportar algo y demás, más que bienvenido, ¿sí? Ok. Bueno, primero y como siempre, en lo que es esta dinámica que nosotros le proponemos a la hora de estudiar o trabajar un material bibliográfico es partir un poco sobre el autor, ¿no? Ver de dónde viene, cuál es su formación y en qué campos se ha destacado, un poco como para poder entender en qué consiste su propuesta, ¿no? Entonces podemos ver que, primero, Hofstede nació en el año 1928, es originario de Europa, ¿sí? De los Países Bajos. Fundamentalmente, él comenzó su formación como ingeniero mecánico y es increíble, Carmen, esto siempre me llama la atención, cómo las personas que vienen de la ingeniería hacen este salto a la parte de las ciencias sociales, ¿no? Vemos acá que Hofstede hizo su carrera, su formación básica en ingeniería mecánica, pero después hace un PhD en ciencias sociales y después se dedica por completo a lo que es la docencia, en lo que es antropología cultural y lo que es la gestión internacional. Y bueno, creo que su aporte más destacable son estas dos investigaciones que desarrolló en lo que es IBM, justamente trabajando lo que es el concepto de cultura desde este enfoque antropológico, por un lado, y luego lo que es aplicando más un enfoque sociológico, ¿sí? Con lo que es el estudio de las culturas organizacionales. Y bueno, claramente dentro de
ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero esta impronta de estudiar a la cultura desde un enfoque de dimensiones también es un aporte bastante interesante que ha hecho el autor sobre la temática. Primero vamos entonces a hablar un poco sobre lo que es la cultura, ¿no? Y cuando hablamos de cultura, me gustaría saber o que ustedes me comenten un poquito cuáles son las palabras. Vamos a hacer una lluvia de ideas de qué palabras se les viene a la cabeza cuando estamos hablando de cultura. Así que quien quiera habilitar el micrófono y empezar a romper el hielo está más que invitado. Y me voy a quedar así esperando hasta que alguien hable. Asociaciones de palabras, chicos. Exacto, vamos a hacer una lluvia de ideas. Yo les propongo como concepto central, cultura. Y ustedes vayan nombrándome a mí ciertas palabras que también puedan unirlas o emparentarlas con lo que es el concepto cultura. Valores. Muy bien, Marcos. Símbolos. Muy bien, Natalia. Natalia, ¿no? Costumbres. Sí. Muy bien. Costumbres. Objetivos. ¿Objetivos? Sí. Bien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hablar de objetivos es un término que está más asociado al campo de la administración, ¿no? Por ahí Sí. habría que buscar una palabra más próxima a cultura, ¿no? Sí, exacto. Grupo también. ¿Cómo? Grupo. Grupo. Bien. Después vamos a ver cómo los podemos unir. Pero sí, Carmen, digamos que eso era un aporte que yo iba a hacer, ¿no? Que iba a hacer este comentario, que tal vez el término objetivo está más relacionado con el ámbito de la administración. Tenemos que encontrar algún sinónimo o algún término que lo podamos emparentar con la idea de cultura. Ya se me ocurre qué, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien más quiere aportar algo? Puede ser que sea una construcción social también. Bien, perfecto. Ahí, Natalia, ya estamos yendo a un punto bien específico, pero sí, es una construcción. Definitivamente es construcción social, puede ser un término que podamos emparentar a lo que es la noción de cultura. Bien, como ustedes habrán visto, Hofstede en lo que es su material nos invita a pensar en la cultura desde 3 puntos, ¿no? Podemos hablar desde un enfoque antropológico, desde un enfoque sociológico y desde un enfoque desde la psicología que, bueno, fundamentalmente el día de hoy nosotros nos vamos a centrar en los 2 primeros, en lo que es el enfoque antropológico y el enfoque sociológico, ¿sí? El enfoque antropológico referido... Sí. Perdón, Leo. El psicológico lo dejamos, porque está viendo que dijo Natalia, ¿no? Como construcción social, como proceso, digamos. Exacto. La cultura como un proceso psicosocial, antropológico, como construcción social. Y al ser construcción social, en la cultura se construyen los sujetos también, de manera singular e individual. Se van construyendo, nos vamos construyendo. Pero eso es un enfoque que lo toma en profundidad la psicología, la construcción de los sujetos en contextos. Exacto. Acá lo que a nosotros nos interesa por ahí es justamente cómo la cultura se va construyendo a través de la interacción de los miembros que forman parte de dicha cultura. Podemos hablarlo tanto de la cultura a nivel nacional como la cultura a nivel organizacional, ¿sí? Pero bueno, digamos, lo que nosotros nos vamos a centrar y tomar en consideración a la hora de hablar de la cultura es justamente este enfoque antropológico y este enfoque social que nos propone Hofstede, ¿sí? El enfoque antropológico y el enfoque social es de nuestro especial interés y fundamentalmente el social cuando hablamos de lo que es cultura organizacional, ¿no? Pero bueno, Hofstede en principio nos dice que podemos hablar o pensar de cultura en un término bastante literal como el término cultivar la tierra, ¿no? Cultura ligado con lo que es cultivar.
Después podemos hablar de cultura como refinamiento de la mente, ¿no? Desde un enfoque simbólico. Cuando nosotros hablamos de cultura, lo emparentamos con el conocimiento, lo emparentamos con el saber, lo emparentamos con el conocimiento de las normas, los buenos modales. Pero también hay un concepto de cultura que es el concepto central y más potente, que es el concepto antropológico, que es definir a la cultura como una manera colectiva de actuar, pensar y sentir, ¿sí? Esto es importante y es un poco central en lo que es la definición de la cultura. Porque tomando un poco lo que nos comenta o lo que nos aporta Natalia, podemos pensar a la cultura como algo que no es impuesto. La cultura es algo que se va construyendo, es un conjunto de valores, creencias, costumbres que se sostienen a través del tiempo, que se transfieren de generación en generación y en cierta medida define a las personas que forman parte de ese grupo, que comparte dicha cultura, los miembros que forman parte de esa cultura. Todo este cúmulo de conocimientos, valores, creencias, costumbres que se comparten, que se difunden socialmente, determinan formas de sentir, de pensar y de actuar, que nos diferencian a un grupo de otro, ¿sí? Esto es importante de tenerlo en cuenta como una primera aproximación a lo que es la definición de cultura. Cuando nos adentramos en este concepto y nos adentramos en Hofstede, nosotros rápidamente vamos a ver que él nos va a hablar de cultura en dos niveles. Primero, las culturas nacionales y luego las culturas organizacionales, ¿sí? Y es importante tener en cuenta esta diferenciación para luego poder entender cómo fue desarrollando su investigación y cuáles fueron sus aportes principales en este campo. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la cultura a nivel nacional, nosotros podemos hablar de un conjunto de valores que son permanentes y que se establecen desde el nacimiento, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con permanente? Que son aquellos valores que nosotros vamos adoptando desde el momento 1 de nuestro nacimiento y desde todo nuestro primer proceso de socialización, ¿sí? Desde una socialización primaria, en lo que es nuestra familia, en lo que es el vecindario, socialización secundaria, cuando estamos hablando ya un poco de lo que es el ingreso de nosotros en lo que es la escuela, la primaria. En estos primeros años de vida es donde nosotros vamos incorporando de a poco estos esquemas de valores que definitivamente nos van a definir cómo nosotros vamos a pensar y actuar y sentir en el mundo. Y es interesante pensar que en cierta manera, como nosotros los vamos incorporando desde el momento del nacimiento, estos valores se convierten en valores innatos. Estamos hablando de valores que no se cuestionan, valores que forman parte de lo que nosotros ya venimos trabajando como concepto, que es el imaginario social colectivo, ¿sí? Es decir, un conjunto de ideas, un conjunto de creencias, un conjunto de valores compartidos socialmente que nos indican las formas correctas o socialmente aceptadas de actuar y de sentir y de pensar en el mundo y en la interacción con otros. Y entender que este concepto de cultura nos invita a pensar en un proceso colectivo, como bien, y repito, como dijo la compañera Natalia, no es algo que se impone desde afuera, sino que es algo que se va construyendo de forma cotidiana y sostenida a través del tiempo, ¿sí? No es lo mismo pensar en nosotros como argentinos, pensar en gente que está dentro de nuestro mismo continente, pero está, por ejemplo, en Norteamérica, la cultura propia de Estados Unidos. No es lo mismo hablar de cultura de países europeos. ¿Qué quiero decir con esto? Que claramente la región, por ejemplo, es donde las personas están viviendo, claramente puede ser determinante a la hora de pensar en estos valores y creencias y costumbres que se van generando y construyendo y compartiendo a nivel social, ¿sí? La cuestión del género también determina
cuestiones vinculadas a la cultura y cómo ésta se va construyendo y reconstruyendo. Esto es hablando a nivel de la cultura nacional, ¿no? Entonces hablamos de estos valores que son innatos, que los vamos incorporando, que los vamos transitando, los vamos ejercitando y poniendo en marcha de manera inconsciente desde el momento que nacemos y hasta los primeros años de vida. Pero luego vamos a hablar de las culturas organizacionales. Es decir, cuando las personas pasan, ¿no? Pasan del ambiente de la familia, pasan del ambiente de la escuela, vamos creciendo y ya a cierta edad adulta nosotros vamos ingresando en el mundo del trabajo. Y es interesante pensar que dentro de cada una de las empresas, en este caso digo empresas porque estamos en sociología de la empresa, cada una de las empresas en las cuales nosotros vamos a transitar en nuestras vidas, también tienen un conjunto de valores, un conjunto de creencias, un conjunto de costumbres que determinan a esa empresa o esa organización en la cual estamos trabajando y que quieran o no van a determinar la manera en que las personas que transiten dentro de esas organizaciones van a sentir, pensar y actuar. Entonces acá nosotros vemos cómo hay una integración, es decir, hay un conjunto de creencias, valores, costumbres propias de nuestra cultura a nivel nacional que vamos incorporando de manera innata desde nuestro nacimiento hasta toda nuestra etapa de crecimiento, y luego, que son permanentes, que no se cuestionan, y luego nos vamos ingresando a lo que es a la cultura organizacional en las empresas donde nosotros estamos trabajando. Y la adhesión a estos valores ya es voluntaria. Es decir, nosotros estamos transitando estas organizaciones, vamos conociendo la cultura, vamos a empezar a vivirla, ¿sí? Y vamos a adherir a ciertos valores culturales en ese momento determinado. Después, cuando renunciamos, vamos a otra empresa, cambiamos de organización, vamos a sumergirnos en una nueva cultura y vamos a incorporar nuevos patrones, ¿sí? Entonces, es importante ver esto y destacarlo, que también lo dice Hofstede. ¿Por qué? Porque Hofstede nos dice que la cultura es la programación mental colectiva que distingue a los miembros de un grupo o categoría de personas de otras. Y qué interesante es trabajar la metáfora de programación, ¿no? Porque si me adelanto un poquito, Hofstede realiza una investigación en IBM, ¿sí? La empresa de informática a nivel multinacional. Entonces, es interesante pensar que estos elementos que nosotros vamos incorporando de la cultura, podemos tomarlos como programas, ¿no? Como programas que nosotros instalamos en la computadora. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos que desde los 0 años, o sea, desde nuestro nacimiento hasta nuestra prepubertad, o sea, los 10 años, vamos incorporando valores inconscientes e inmutables, ¿sí? Es esto un poco que estaba diciendo, que lo vamos incorporando de la familia, lo vamos incorporando del vecindario, de nuestro primer grupo de amigos que hacemos, después lo vamos trabajando en la escuela. Es decir, acá vemos cómo la institución educación ya nos empieza a atravesar, la institución familia nos atraviesa muy fuertemente. Y después, a medida que vamos avanzando en edad, ya tenemos cierta capacidad o maniobra de poder elegir, de poder adherirnos o no a determinados valores que tanto la cultura nacional propone, como también la cultura organizacional en la cual nosotros estamos inmersos también nos propone. Entonces, esto es lo que el autor nos quiere decir en este cuadro, ¿no? Desde los 0 a los 10 más o menos, vamos incorporando estos valores inconscientes inmutables y después, o sea, que son permanentes, que se sostienen en el tiempo, y después, a medida que vamos haciéndonos más adultos, vamos a incorporar ciertos valores que son variables, que son elecciones conscientes que hacemos, y que esto lo va determinando un poco la clase social en la cual nosotros vamos a estar, digamos, viviendo, nuestra ocupación o la empresa en la cual estemos trabajando, ¿sí? Bien. Nosotros
decimos que la cultura es una construcción social, ¿sí? Y es una construcción social a la cual nosotros podemos estudiar, podemos analizar, y esto es un poco el interés justamente de la antropología y principalmente la corriente de la antropología cultural, ¿no? Que es las formas de interacción y configuración de la cultura que generan los seres humanos. Entonces, ¿qué nos dice Hofstede? Que esta cultura nosotros la podemos analizar a partir de determinadas manifestaciones de la cultura. Y acá estamos utilizando lo que es el diagrama de la cebolla, ¿sí? Que lo podemos ver acá en pantalla. Nosotros tenemos diferentes elementos que conforman o diferentes manifestaciones de la cultura, desde algo más superficial a lo más central y más difícil de observar, ¿sí? Nosotros arrancamos con los símbolos, pasamos a los héroes, pasamos a los rituales y por último vamos a los valores. ¿Y cómo podemos llegar a los valores o el núcleo central de la cultura? Podemos llegar a través de las prácticas, es decir, de las manifestaciones observables de estos valores culturales que se irradian en lo que son los rituales, los héroes y los símbolos. Entonces, los símbolos, nosotros podemos hablar de palabras, podemos hablar de gestos, podemos hablar formas de contacto, que es lo más visible y que nosotros podemos estudiar de la cultura, ¿sí? Si nosotros vamos a lo que es la cultura nacional, podemos hablar, por ejemplo, nosotros los argentinos, a la hora de interactuar, de estar en contacto con el otro, somos personas súper cálidas, somos amigueras, abrazamos, saludamos con un beso. Por ahí hacemos 3.500 kilómetros, nos cruzamos a la frontera con Brasil y ya la cuestión es diferente. No es tanto abrazo, no es tanto amiguismo, no es tanto tanta calidez al contacto. Ni que hablar si nos vamos a Estados Unidos o nos vamos a otros países europeos o de Asia, que el contacto prácticamente es mínimo. Entonces, esas cuestiones de símbolos, de formas de interacción que son compartidas por todos, nos habla un poco de la cultura. Si nos vamos a lo que es al ambiente organizacional, los colores institucionales, la forma del edificio, la distribución de las oficinas, las luces, por ejemplo, podemos hablar de los uniformes. Todo eso a nivel simbólico ya nos habla de la cultura de esa organización, ¿sí? O de esa empresa. Si nosotros tenemos despachos cerrados, de material con puertas cerradas, no es lo mismo que hablar de una empresa que tenga pasillos, que tenga oficinas con vidriadas, con puertas abiertas, con una buena iluminación, con un espacio ambiental que propicie la interacción de los miembros de la organización. A nivel simbólico, eso habla, y habla mucho del nivel de la cultura. Después podemos hablar de los héroes, ¿sí? Pueden ser personas reales o imaginarias, vivas o que no estén vivas, pero que sí representen los valores fundamentales de, ya sea de la nación o de una organización o una empresa en particular. Como hablamos de los héroes, podemos hablar también de los antihéroes, ¿sí? Podemos hablar de aquellas personas vivas o muertas, reales o imaginarias, que representan todo lo negativo respecto a lo que no se desea en dicha cultura. Entonces, fundamentalmente acá nosotros en lo que es el ámbito empresarial podemos pensar o podemos encontrar muy cotidianamente que, por ejemplo, los fundadores de una empresa se determinan como héroes, ¿sí? Se determinan como personas que fundaron las bases de la empresa, sentaron aquellos valores centrales de la cultura de esa empresa y que determinaron cómo era la forma correcta o la forma aceptable de pensar, de sentir y de actuar dentro de esa empresa. Después tenemos el conjunto de rituales o de ceremonias que son las... ¿Sí? Leo, sí, discúlpame, con respecto a los héroes, quiero decir que, a ver, porque lo que está planteando Leonardo es desde lo más observable hasta lo que hay que indagar porque no es tan visible por ahí directamente, ¿no? Entonces, exacto.
Los símbolos los van a poder observar desde el momento que están mirando la fachada de la empresa desde afuera, ¿no? O mirando la página, incursionando la página web o institucional, en el logo, ¿no? En el lenguaje escrito, en el lenguaje verbal, en la vestimenta, en los espacios, como dijo Leonardo, en los documentos, en lo que está escrito en esos documentos, sobre qué es lo que priorizan, por ejemplo, el estatuto constitutivo de la empresa. Los héroes, ¿cómo los pueden observar? Por ejemplo, a través de los cuadros, a través de nombrarlos positivamente o negativamente en las reuniones, alguna plaqueta, o por ejemplo, en la universidad suele ocurrir que por ahí a las aulas se les pone el nombre de tal decano o tal profesor, ¿no? Y se lo recuerda como un héroe que ha pasado por ese ámbito académico porque algo hizo, en algo se destacó. Digo, fíjense que ustedes, a medida que van avanzando en las capas que plantea Leonardo, tienen que hacer un mayor esfuerzo de indagación para localizarlos. Ya ahí en la primera pueden plantearse hipótesis, que luego van a confirmar o no. Por ejemplo, la que planteó Leonardo, decir, si son despachos a puerta cerrada, ¿qué está pasando? Hipotetizamos que por ahí no son muy abiertos al diálogo, a la incursión espontánea del personal, ¿no? Tal vez puede que no sea así, que existan otros motivos que hagan que las puertas estén cerradas, pero empiezan a aparecer para el analista o el profesional que entra a trabajar para tener un diagnóstico de la cultura, estas primeras hipótesis ya desde la primera capa. Sí, exacto, exacto. Después tenemos, si vamos de lo más general o lo más particular o lo más específico que son los valores, en una capa previa a lo que son los valores tenemos los rituales. Los rituales, las ceremonias, las formas de hacer dentro de una organización, la forma en la cual se manejan, en las cuales, por ejemplo, se toman las decisiones. No es lo mismo por ahí las formas de accionar en la Universidad KS que en la Universidad FASTA, que en la Universidad Nacional. Es decir, las formas justamente en las cuales se acciona para alcanzar determinados fines específicos también nos habla de la cultura, ¿sí? Y por último, nosotros tenemos los valores. ¿Qué pasa? Si nosotros fuimos atravesando los símbolos, los héroes, los rituales, a partir de las prácticas observables, ¿sí? De los que se nos aparece en la realidad, podemos inferir aquellos valores que sustentan a la cultura, ya sea de una nación o de una organización o una empresa, ¿sí? Creo que esto es lo más complejo. Carmen, vos me podrás acompañar en esto, que es justamente identificar aquellos valores que sostienen a la cultura organizacional. Y digo, y pensando en ustedes como profesionales de la comunicación, qué importante es esto de poder leer los símbolos, los héroes, los rituales, poder analizar todas estas capas y poder inferir aquellos valores de la cultura si nosotros como comunicadores queremos desarrollar una propuesta, ¿no? Porque en definitiva, si nosotros desarrollamos una propuesta que no está sostenida sobre estos valores que se promueven dentro de la organización, que van en contra de las formas en las cuales es socialmente aceptadas de llevar a cabo las tareas o las actividades, que no representen aquellos valores o principios sostenidos desde los héroes, ya sean que están o que siguen estando dentro de la organización o que están en contra de los símbolos compartidos, esa propuesta está destinada al fracaso. O lo mismo, si nosotros nos convocan como profesionales para desarrollar una actividad de cambio y de transformación, es absolutamente necesario conocer cuáles son los valores en los cuales se sustenta esa organización, pensar cuáles son aquellos valores que hay que sostener y cuáles son aquellos valores que hay que trabajar o por ahí modificar para que luego eso se irradie en toda la empresa. Y eso se transmite en los rituales, en los seres, en los símbolos, desde lo más interno hacia lo más observable. Creo que eso es algo fundamental a la hora de hacer una propuesta, ¿no? Bien, ahora
vamos a adentrarnos en esto que nos propone el autor, lo que es la cultura nacional y lo que es la cultura organizacional, ¿sí? Que son dos estudios, es una misma empresa, fueron dos estudios en dos momentos distintos, en los cuales Hofstede llegó a diferentes conclusiones, ¿no? El primer estudio que él realiza es en IBM en los años 70, donde toma a 40 países, más de 40 países donde la empresa estaba presente, es decir, 40 filiales distintas, y sobre la base de 100.000 cuestionarios, 100.000 encuestas que tuvo que recopilar, que tuvo que sistematizar, que tuvo que aplicar desde un enfoque científico, de una metodología científica, para poder desarrollar o llevar adelante su investigación. ¿Qué es lo que hizo con estos cuestionarios? Indagó sobre aquellos aspectos vinculados a los valores compartidos y que se sustentan dentro de IBM. ¿Y qué es lo que se encontró? Claro, él desde su formación como ingeniero, con su formación también en su doctorado en ciencias sociales, lo que hizo fue querer justamente analizar una por una todas estos cuestionarios y por ahí identificar aquellos valores compartidos en su totalidad por toda la organización. Claro, se encontró que a la hora de tener que sistematizar 100.000 cuestionarios y tratar de llegar a una conclusión iba a ser un poco complejo. Lo interesante que él descubre es que puede analizar los valores de la empresa IBM en cada uno de estos países y luego compararlos entre sí. Entonces, él ¿qué identificó en este análisis comparativo de los valores de los diferentes países? Que justamente la misma, o sea, en este estudio de IBM, él identifica que las culturas nacionales se van a diferenciar entre sí a partir de los valores. Él va a encontrar que hay valores diferentes en cada uno de estos países y que justamente estos valores los hacen diferentes entre sí. Entonces, el punto clave de esta primera investigación hecha en los años 70, que luego se presentó en los años 80, es que las culturas nacionales se van a diferenciar a partir de sus valores, de estos valores que son compartidos, que son permanentes y que los miembros de una cultura los adoptan de forma innata, ¿sí? Entonces, otro aporte interesante que él hace a lo que es la cuestión del estudio de los valores es aplicar lo que es el enfoque dimensional, ¿sí? Es decir, lo que él hace es dividir la realidad compleja, que es este estudio de los valores a nivel nacional, en unidades mucho más simples o más fáciles de estudiar, ¿sí? Entonces, estas dimensiones funcionan como construcciones que permiten analizar este fenómeno de estudio y poder, en cierta manera, predecir comportamientos verbales y no verbales de los miembros que forman parte de esta cultura que estamos analizando. Entonces, para lo que es la cultura nacional, él propone 6 dimensiones de análisis, ¿sí? Estas dimensiones de análisis sirven como justamente construcciones o como filtros para poder estudiar los valores de cada una de los países que forman parte de la filial IBM, ¿no? De las filiales de IBM. La primera de las variables es la distancia al poder. La distancia al poder hace referencia a la posibilidad de acceder a espacios de mayor poder y el nivel de aceptación de los miembros con respecto a esa realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de las distancias en las jerarquías. Hay naciones en las cuales los espacios de poder están muy alejados de aquellos otros segmentos de la nación que pueden acceder a estos espacios de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Hay organizaciones que tienden a fomentar mayormente la igualdad
o la desigualdad, ¿sí? A la posibilidad de poder acceder a estos espacios de poder. Sí, Entonces acá, por ejemplo, sí. Por ejemplo, Leo, el tema de la movilidad social, porque esto está planteado a nivel de naciones. Exacto. ¿Es posible la movilidad social en determinados países? ¿O existen las castas, existen esos espacios, ¿no es cierto?, sociales que están vedados para las bases o para la mayoría de los habitantes de esa sociedad? Mientras que hay sociedades que la distancia al poder es más corta, se aproxima más la cúspide, digamos, con la base. Con la base. Y se da esta movilidad social de acceso a otros clases sociales o estratos. Sí. Exacto. Bueno, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la India, donde tenemos las culturas por castas, ¿sí? Donde tenemos los brahmanes, que es digamos, lo más alto, y después vamos descendiendo en las castas hasta las castas más inferiores, y por ahí las personas que nacen en una determinada casta es muy difícil que puedan movilizarse a un nivel mucho más alto. O no es necesario hablar solamente de la cultura de la India, podemos hablar de países en los cuales es muy difícil poder avanzar o progresar a nivel social. Entonces hay países donde se tiende a una mayor igualdad y hay países donde no, donde estos espacios de poder o de beneficios están reservados para unos determinados y para otros no. Y hay que ver el grado de tolerancia que tiene esa sociedad respecto a esa posibilidad o imposibilidad de ocupar espacios de poder. Después podemos hablar de lo que es la evitación o la evasión de la incertidumbre. Es decir, acá estamos hablando de la tolerancia social a la ambigüedad. Es la tolerancia a lo no previsto, a lo no planificado, a lo no esperado. Hay naciones que tienen, o países que tienen una mayor predisposición a lidiar con la incertidumbre, y hay otros que no. Entonces, un claro ejemplo podremos ser nosotros, como argentinos, que estamos acostumbrados a trabajar sobre terrenos que son básicamente dinámicos, cambiantes, perturbados, siempre en continuas crisis cíclicas que se van repitiendo, ¿no? Diferente es, por ejemplo, una cultura de un país asiático que, por ejemplo, Japón, donde todo está debidamente planificado, controlado, y el espacio a lo que es la incertidumbre es básicamente mínima, por no decir nula, porque, bueno, los absolutos no existen, pero podemos decir que en primera fase podemos decir que es mínima. Alemania. Exacto. Donde ahí, bueno, estamos hablando de cultura justamente, donde estamos hablando de eficiencia, donde estamos hablando de la búsqueda de la perfección, la búsqueda de la excelencia, de lo técnico. Y hay otras... sí. Leo, también, esto está muy próximo también a distancia al poder, porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, evitar esto de la incertidumbre de las mezclas de razas, ¿no?, en donde se busca la dominación de una determinada raza, en la historia tenemos ejemplos, ¿no? Y se persigue entonces para evitar justamente esta cuestión o de avance sobre el poder, que estaría relacionado con la dimensión 1, o de incertidumbre frente a la mezcla. Exacto, exacto. Y a su vez lo podemos conectar con lo que es la orientación al corto o a largo plazo. Es decir, si nosotros estamos en un país donde claramente hay crisis continuas y cíclicas, donde no se puede proyectar a largo plazo, donde no tenemos una tranquilidad a nivel financiera para poder tomar decisiones a largo plazo, o sea, si estamos en un país donde realmente la incertidumbre es constante, claramente la orientación a largo plazo es un poco complicada de aplicar, digamos. Planificar a largo plazo, planificar a 5 años, pareciera prácticamente imposible. Ahora bien, en países donde se lidia con menor incertidumbre, donde todo está mayor planificado, donde mayormente se puede planificar, donde los contextos son relativamente más estables, es posible una proyección o una orientación a largo plazo, ¿sí? Y planificar por ahí también a largo plazo. Si pensémoslo a nivel de Argentina, por ejemplo, de hecho, concretamente sé de casos en espacios
en espacios académicos a nivel público fundamentalmente, donde se ha planificado para una educación para el año 2030. Fíjense que esto se cae en los actuales contextos. O sea que en países como en el caso nuestro tenemos esta cuestión de la incertidumbre de ambientes más amplios, como es el tema de la pandemia, ¿no? Pero a nivel país, internamente, planificar para los próximos 10 años es una tarea que realmente no sabemos a dónde nos puede llevar el esfuerzo y el costo, y si se va a poder dar, ¿no? De hecho, no podemos planificar qué va a pasar con el próximo cuatrimestre. No, exactamente. O sea que es un poco compleja acá la posibilidad de orientarnos a largo plazo. Pero hay profesionales que lo han hecho y de muy alto nivel de jerarquía, digamos, de conocimiento, planificar estratégicamente la educación pública a nivel nacional, universitaria, para la década del 30, para el 2030. Para el 2030. Claro, imposible. Sí, pareciera ser una ilusión, digamos, una ilusión poder hacerlo, ¿no? Un desconocimiento, deseo bastante claro, un difícil de desconocimiento de nuestra cultura. para nuestra cultura, exactamente. Es acá donde nosotros vemos cómo toma vigor la propuesta de Hofstede. Es decir, nosotros podemos, él lo que hizo fue analizar justamente a todos los países que forman parte de la filial de IBM con estas dimensiones, con estas dimensiones que son filtros, que son esquemas que permiten que podamos atravesar a cada uno de estos países y poder leerlos y entenderlos a nivel cultural. Es el ejercicio que hizo Hofstede y que pudo sacar una radiografía de aquellos de las culturas en función de estas variables. O sea, sumamente interesante. A la hora de pensar la gestión también internacional, porque a la hora de pensar la gestión internacional, que es uno de los aportes que también hace Hofstede, es justamente pensar en la cultura del país en la cual la empresa va a empezar a actuar, ¿no? Para poder justamente tener en cuenta esto y poder operar de una manera eficiente, teniendo en cuenta la cultura de ese país. Después tenemos otras dos variables. La otra es la feminidad y la masculinidad. Acá estamos hablando de que hay ciertos países que pueden ser, digamos, que pueden representar ciertos valores que, esto puede ser cuestionable, que están más ligados a la masculinidad o más ligados a la feminidad. Si nosotros nos centramos en la propuesta de Hofstede, podemos pensar en países que están orientados o que tienen una tendencia a la búsqueda de resultados, a la competencia asertiva. Estamos hablando de valores que, según lo que indica Hofstede, son valores más masculinos. Entonces, acá podemos pensar, por ejemplo, en Estados Unidos. Podemos pensar en un país donde justamente la búsqueda del resultado, la eficiencia, la efectividad, digamos, la forma americana de actuar, de ser absolutamente competitivos en el mercado, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿sí? Podemos hablar de valores más masculinos o podemos hablar de valores más femeninos ligados a la solidaridad, al intercambio social, a evitar la desigualdad social, a lo que es la cooperación, valores más ligados a lo que es lo femenino, ¿sí? Y por último tenemos lo que es la indulgencia frente al control. Y acá en la indulgencia frente al control estamos hablando a lo que es a la apertura o no a lo que es disfrutar de la vida. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hay países en los cuales se abren a lo que es poder entregarse a sus deseos, a sus voluntades, a poder disfrutar de una buena calidad de vida, entregarse por ahí a excesos, ¿no? Podemos hablar que tenemos países con una baja indulgencia al control, que países que tenemos, por ejemplo, con un alto nivel de obesidad, países con diabetes, podemos hablar países que tienen un alto nivel de personas que consuman sustancias tóxicas que son ilegales,
y hay otros países con una alta indulgencia al control que se acatan a vivir con lo indispensable, a personas que no se entregan por completo a lo que son los placeres de la vida y que tienen una actitud un poco más conservadora y un poco más restrictiva con respecto a los otros países que sí son más abiertos a esta cuestión de entregarse a los deseos, a los placeres y tener una buena calidad de vida en cuanto a la posibilidad de disfrutar de todo lo que se aparezca en el medio. Sí, también está relacionado con la posibilidad de entrada o salida del país. Es decir, cuántos requisitos te piden para ingresar en determinados países o en determinados países donde prácticamente, no te digo que es prohibitivo 100%, pero los pasos que tenés que seguir para poder ingresar son demasiados y complicados o algunos solamente pueden llegar, ¿no? Si cumplen con todos los requisitos. Mientras que otros países están más abiertos, como por ejemplo el nuestro, ¿no? Exacto. Más indulgente en todos, por ejemplo, más control en el pago de los impuestos, en el cumplimiento de los aportes, no es todo lo que es tributario. Nuestro país tiene un índice de morosidad altísimo. Ustedes me van a decir, pero eso tiene que ver también con lo económico. Sí, pero tiene también que ver con los valores de decir, cumplo como cumplo, ¿no? Se cumple, no se cumple. Bien, sí, exactamente. Bueno, esto es un poco, si nosotros hablamos de las culturas a nivel nacional, ¿sí? Entonces, en esta primera fase... Leo, discúlpame, te faltó colectivismo e individualismo. Ah, sí, perdón. Colectivismo e individualismo. Acá es otra de las variables, ¿sí? En lo que es colectivismo e individualismo nosotros podemos hablar de justamente esta tendencia a, por ahí, establecer vínculos sociales, de trabajar de manera grupal, de poder interactuar con otros de manera continuada, poder preocuparme por el otro, por sus necesidades, o la tendencia a preocuparme por mí y por mis familiares directos y por ahí no preocuparme por lo que está pasando a nivel social, por la desigualdad, por la diferencia de acceso a cuestiones que nosotros podamos acceder y el resto no, ¿no? O sea, estamos hablando de una tendencia más hacia la apertura al otro y a lo que necesita y poder interactuar con ese otro o pensar más en nosotros y en una forma más privada, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto lo podemos trasladar y pensarlo a nivel nacional, a nivel, digamos, internacional, ¿no? En cada uno de estos países que funcionó IBM, o podemos también pensarlo nosotros en cada uno de los países, por ejemplo, que nos toca visitar o recorrer, ver esto, ¿no? Países en los cuales estamos más abiertos al otro, a la escucha, a preocuparnos por los demás, o países en los cuales cada uno está en la suya y se terminó y quedó por ahí. Gracias, Carmen, por darme cuenta de esto que me estaba faltando. Co-keeper. Bien, después, lo que es el estudio de Hofstede pasa a un segundo nivel. Porque él dice, bueno, perfecto, agarré los 40 países, estudié todos los cuestionarios, los 100.000 cuestionarios, comparé a cada uno de los países las respuestas medias en cada una de estos cuestionarios, identifiqué estas dimensiones, los comparo, listo. Las naciones se diferencian a partir de sus valores. Bueno, ¿qué pasa a la hora de hablar de la cultura organizacional? Entonces, él lo que hizo fue un análisis comparativo entre dos países que tuvieron respuestas medias similares en las 6 dimensiones, que fueron Países Bajos y Dinamarca. Y lo que hizo fue hizo una muestra de 10 organizaciones por cada uno de estos países. O sea, su muestra se basó en 20 organizaciones. Acá estamos hablando de empresas completas o partes de las empresas. Tomó 20 unidades, por así decirlo, de estudio. 10 de cada país. Él lo que hizo en esta fase de la investigación fue hacer una fase cualitativa con una serie de entrevistas en profundidad, ¿sí? Alrededor de 180 entrevistas en profundidad de más de 3 horas para indagar
sobre la cultura de cada una de estas unidades, y una parte que estuvo más ligada a lo cuantitativo, que estuvo referida a encuestas suministradas a 25 directivos de esas unidades, a 25 no directivos con formación académica y 25 directivos sin formación académica. ¿Y qué es lo que pudo identificar Hofstede? Que si bien a nivel nacional estos países tenían perfiles en cuanto a esas dimensiones similares, las mismas unidades de IBM en esos dos países que parecían ser similares se diferenciaban entre sí por sus prácticas. Entonces, la diferencia cultural en las organizaciones, Hofstede las visualiza a partir de las prácticas, que básicamente es lo observable que nosotros veníamos hablando un poco en lo que es el esquema de la cebolla, ¿no? A partir de las prácticas, atravesando lo que son los símbolos, los héroes y los rituales, podemos diferenciar a cada una de estas organizaciones o unidades dentro de la misma IBM, en países que parecían ser similares. Acá hago un parate y ya introducimos a Etkin con también lo que él propone como concepto de cultura, que se refiere al conjunto de conocimientos, creencias y valores que se construye y comparten los integrantes de una organización en sus relaciones cotidianas. Entonces, acá nos vamos a focalizar en lo organizacional, ¿no? Entonces, podemos decir que como a nivel nacional hay un conjunto de conocimientos, creencias y valores que se comparten a nivel nacional, a nivel organizacional pasa exactamente lo mismo. Los miembros de una organización comparten valores, creencias, conocimientos, saberes que determinan la forma aceptada y normalizada de poder actuar y conducirse dentro de esta organización. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque si nosotros vamos a comparar o vamos a estudiar una cultura organizacional, nosotros podemos también pasarlo por el tamiz de 6 dimensiones. Y acá es, para mí, uno de los aportes más interesantes que hace Hofstede y que por eso creo que nosotros también lo tomamos en nuestra materia, es justamente como herramienta este estudio dimensional, la potencia que tiene para poder justamente pasar a una organización o a una empresa por estos filtros de estas 6 dimensiones y poder por ahí sacar una radiografía de esa cultura. Al igual que teníamos en el otro estudio de las culturas nacionales, en las culturas organizacionales tenemos 6 dimensiones. Podemos hablar entonces, primero de la orientación al proceso o la orientación a los resultados, ¿sí? Que acá me lo comí, dice orientación al corto o a largo plazo. Ahí ustedes tendrían que poner orientación al proceso, orientación a resultados, lo voy a modificar. ¿Esto qué tiene que ver? Estamos hablando de organizaciones o que están centradas justamente en todo lo que tiene que ver con los procesos, en lo administrativo, en lo burocrático, o son organizaciones que están preocupadas más por los resultados y menos por el proceso por el cual se llega a esos resultados, ¿sí? Entonces podemos encontrar organizaciones que son altamente burocráticas y que ponen el acento y la preocupación en los procesos y en la rigurosidad de llevar adelante esos procesos. O podemos hablar de organizaciones que se enfocan más en los resultados, más en lo que hay que lograr, en el objetivo final y no tanto en cómo se ha llegado a esos objetivos o qué procesos se han puesto en marcha para llegar a esos objetivos. Después podemos hablar de la orientación al trabajo o orientación al empleado. Acá podemos ver organizaciones o empresas que están más orientados a que el trabajo se haga, que se lleve adelante y se cumpla, sin prestar atención tanto a lo que es la calidad de vida por ahí del empleado o las necesidades del empleado o el colaborador. O podemos hablar de organizaciones que sí, que ponen el acento en sus empleados, en la calidad de vida, en la búsqueda del rendimiento, pero también cuidando la calidad de esa producción y cuidando la calidad de vida de ese colaborador.
prácticas de seguridad, higiene, Exacto. prácticas de evitación de accidentes, El paquete de capacitaciones. beneficios sociales. Claro. Exacto. Por ejemplo, que en una empresa, esto lo vemos en las empresas de informática, ¿no? Que yo he trabajado en lo que es recursos humanos para empresas de tecnología un tiempo y sí, claramente se ve esta impronta de que se busquen los resultados, pero también, en cierta manera, matizarlo con la preocupación por una buena calidad de vida. Estamos hablando, no sé, de prepaga cubierta, estamos hablando de almuerzo cubierto por la empresa, estamos hablando de que te dan la computadora, que te dan el celular, que, en fin, las fiestas o espacios recreativos, que por ahí otras empresas no lo tienen y que están más orientados al trabajo, que hay que hacerlo y nada más, sin prestar tanta atención a la calidad de vida del cuerpo de colaboradores que trabajan día a día. Después podemos hablar de organizaciones que están más abiertas o organizaciones que están más cerradas. Es decir, estamos hablando de la apertura o cierre del sistema. Podemos encontrar organizaciones que son más reticentes al ingreso de profesionales externos, por ejemplo, organizaciones que tienden a desarrollar comunicaciones muy verticales y que están por ahí cerradas a una comunicación más horizontal o multidimensional, o que sube y baja. Ahí estamos hablando de organizaciones más cerradas. O podemos hablar de organizaciones con un mayor nivel de apertura, como organizaciones que tienden a incorporar profesionales externos, que tiende a fomentar lo que es el diálogo, lo que es intercambio, lo que es el debate, lo que es la comunicación multidimensional. Después podemos... sí. Organizaciones más orientadas también al impacto que producen en el medio ambiente, en el contexto, en la comunidad en la que están, que se preocupan por el impacto o lo que producen, a lo que busca el cliente, por ejemplo, ¿no? O sea, ocupadas y preocupadas por mejorar la calidad del servicio en función de lo que el cliente espera o lo que el cliente busca. Exacto. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que están más abiertas a esta necesidad o al requerimiento del cliente y hay otras organizaciones que no, que son incluso pareciera que el cliente termina siendo un enemigo o que están cerrados a un buen trato con el cliente, ¿no? Que esto no suele pasar, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, es normal encontrar que por ahí hay organizaciones o empresas que son más abiertas a brindar una buena calidad de servicio y se orientan al cliente, y hay otras que no tanto. Entonces eso también define un poco. O molesta cuando pregunta o hace alguna sugerencia, ¿no es cierto? Mientras que otras no están abiertas a ver, esta sugerencia nos permite cambiar, modificar, mejorar. Exacto. Después podemos hablar de culturas organizacionales que están más orientadas hacia el profesionalismo o al parroquialismo. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos hablando de organizaciones que a nivel, si vamos a lo que es el profesionalismo, a incorporar profesionales para lo que es la gestión, gente formada, gente por ahí con una formación académica o técnica, que todos sus procesos están desarrollados de forma técnica y que están llevadas a cabo por profesionales, ¿no? Estamos hablando de este tipo de organizaciones, pero también podemos encontrar organizaciones que se orientan más hacia lo que es una cultura parroquial, ¿no? Cuando hablamos de cultura parroquial estamos hablando de estas organizaciones, por ejemplo, donde hay un mayor nivel de sindicalismo, un mayor nivel de apertura al debate, al intercambio de ideas, podemos hablar de organizaciones con un alto nivel de parroquialismo, con un alto nivel, por ejemplo, de actividad política, ¿no? Donde se viven justamente o se respira dentro de esas organizaciones, no tanto algo tan profesional o tan técnico, sino algo más justamente, por ejemplo, vinculado a lo político, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que es el grupo Los Grobo, podemos hablar de que podemos pensar que es una cultura organizacional que pasó un poco desde lo parroquial
y está caminando hacia lo que es un alto nivel de profesionalismo, de profesionalidad. Porque hablamos de una empresa familiar que surgió en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde empezó a tener los primeros empleados. Acá seguramente podemos hablar de una cultura empresarial o una cultura organizacional más parroquial, basada en los valores de la familia, en el código, ¿no? Los códigos de la familia, del respeto, de lo que es la importancia de la experiencia. Y ahora vemos que esta empresa creció y está caminando hacia el mayor nivel de profesionalismo. Todos los que forman parte de lo que es la dirección, hablando, por ejemplo, de Gustavo como presidente, formado académicamente, con posgrado, sus hermanos. Estamos hablando de organizaciones una organización que creció y que tiene un alto nivel de profesionalismo. Digo, lo traigo como ejemplo porque podemos ver esto justamente, el perfil más parroquial o más profesional de una empresa. Después podemos hablar de las últimas dos variables, lo que es lo normativo frente a lo pragmático. ¿Esto qué quiere decir? Frente a los sucesos de la realidad cotidiana o las acciones que tenemos que desarrollar, que tiene que desarrollar una organización, podemos hablar de organizaciones que están con un mayor nivel de normatividad, es decir, de reglas, de normas, de políticas a seguir para encarar una determinada cuestión, u organizaciones que lo que hacen es trabajar más a nivel pragmático, es decir, más a nivel de conexión con la realidad. Sucede el hecho, tenemos que encararlo de una determinada manera, se encarga, vamos viendo la experiencia, vamos conectándonos con la realidad, vamos probando prueba y error hasta encontrar la solución. Y no está todo tan pautado y tan normativizado. Van ajustando. Exacto. Utilizan mecanismos de coordinación donde van ajustando mutuamente con el aporte de todos o del área o del grupo o del equipo. Mientras que hay otra que dice, no, la norma dice esto en el artículo tal, en el ítem B de tal artículo dice tal cosa y hay que cumplirlo a rajatabla y no se admite ni hay apertura a pensar en situaciones que se escapan de esa normativa. O las excepciones. Por ejemplo, fíjense en las clínicas privadas de salud, ¿no? O en las obras sociales. ¿No? Y la excepción a tal cosa, a tal otra, no, la normativa dice esto. ¿Mm? Exacto. Y esto lo podemos enfrentar, por eso los puse de frente con lo que es el control laxo o el control estricto. Ya. Podemos hablar de organizaciones pragmáticas que tienen un control laxo, ¿no? Podemos pensar en un control laxo. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay espacio a excepciones. Si bien está el punto de control o el mecanismo de control de que las cosas se hacen de una determinada manera, hay lugares a excepciones, a vulnerar un poco la regla y poder adaptarnos para llegar a una solución de un determinado hecho. U otras empresas donde realmente el control tiene que ser extremadamente estricto. Nosotros por ejemplo, estamos en un laboratorio que está desarrollando la vacuna contra el coronavirus. ¿Puede ser que implementen mecanismos no controlados? ¿O que pueda haber excepciones? ¿O que no se siga de determinado protocolo o regla para desarrollar la vacuna? No. No, hay organizaciones que realmente necesitan un control estricto, que esté todo normativizado, porque no se puede dar lugar a la flexibilidad, a la apertura o a la vulnerabilidad de la regla, ¿no? Son organizaciones que realmente tienen protocolos establecidos y que uno no puede tener un margen de diferencia o de error o de maniobra ajena a lo que está pautado, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, lo normativo y lo pragmático un poco va relacionado con el laxo o el control estricto. Por eso es que esto es predominancia, no es ni blanco ni negro. Si bien el autor está marcando extremos, ¿no? Por ejemplo, profesionalismo frente a parroquialismo, si analizamos una empresa de carne y hueso real, concreta, podríamos decir, y tiene parte de esto y parte de esto otro, entonces está en la media. O está más próxima predominantemente en esta etapa de su ciclo de vida, en los contextos actuales, en su etapa de desarrollo, está más próxima al profesionalismo, porque seguramente Los Grobo, cuando se inició, no estaba más próxima al profesionalismo, por ahí había algo mucho más de pragmatismo,
¿no? Si bien podría haber intención de profesionalizar. Para dar un ejemplo, es decir, esto es dinámico. No quiere decir que una empresa va a estar sí o sí en tal extremo o en tal punto. No, y ojo, y esto es lo importante del estudio de Hofstede. ¿Por qué? Porque dentro de una misma empresa puede haber un área que esté altamente parrocalizada, que sea un sistema abierto, pragmático. Sí. A ver, si nosotros estamos en un área de marketing, de publicidad o de relaciones públicas, claramente vamos a estar en un área donde se fomenta el pragmatismo, donde va a ser todo mucho, a ver, tenemos profesionales trabajando, ¿no? Pero digo, mucho más abiertas, mucho más dinámicas, mucho más abiertas a la creatividad, que un área, por ejemplo, de auditoría contable de una misma empresa, que claramente va a ser por ahí una actividad mucho más cerrada, con mucho mayor nivel de control, diferente a lo que es un área de publicidad o marketing. O sea, noten que dentro de una misma empresa podemos ver que se puede comportar de diferentes maneras. ¿Se entiende? Cada grupo, o sea, dentro de la cultura, que esto es un poco lo que nos va a adelantar Etkin, ¿sí? Es que nosotros dentro de la cultura tenemos 3 componentes, ¿no? Los valores y las creencias, el saber compartido y los modelos mentales. Y todo esto nos dice Etkin más adelante, pero me adelanto porque me parece útil incorporarlo acá, que nosotros tenemos la cultura como algo general, ¿no? Tenemos la cultura. Y la cultura no siempre significa armonía, no siempre significa que dentro de una misma organización todos los miembros van a incorporar o van a vivir esa cultura de la misma manera. Está bien, ustedes van a decir, la cultura, según también lo que dice Etkin, establece un marco de significación, un marco semántico. La cultura lleva a que sus miembros lean a la organización de una determinada manera y actúen conforme a esto. Pero tenemos que pensar que dentro de las organizaciones, a su vez, dentro de esta cultura, hay subculturas y dentro de subculturas, microculturas, que por ahí pueden interpretar esta cultura más general y globalizadora de una determinada manera, al igual que el resto de las otras microculturas, o no. Puede haber espacios de tensiones. Puede haber un espacio dentro de la empresa que no está conforme con estos valores o con estas formas o creencias o conocimientos compartidos y que de repente empiecen a empujar para poder, digamos, instaurar nuevas formas de ver compartidas dentro de esta empresa, ¿no? Qué interesante pensar que la cultura es un tejido de significación. Es decir, cada miembro parte de la organización es texto y contexto a su vez. Y la cultura se sostiene de esto, de creencias y de valores que son compartidos, que son innatos, que son incorporados, formas de hacer y de conocer dentro de la organización que se construyen y se comparten y que determinan como una forma de lente por los cuales los miembros de una organización viven dentro de esa cultura, ¿no? Y pensar que esa cultura se construye y se reconstruye de manera social en la grupalidad y que no es algo estático. Lo que quiero decir con esto es que la cultura es algo que se vive, que se desarrolla cotidianamente y que se sostiene a partir justamente de este trabajo intersubjetivo e interdiscursivo dentro de la organización, ¿no? Quería agregar algo, Leo. Sí. Que una de las funciones de los líderes en las organizaciones es justamente sostener la cultura oficial. Exacto. ¿No? Los líderes de la organización, no los líderes informales. Exacto, porque ¿qué pasa? Esto lo tenemos, bueno, acá. Pero bueno, lo que quiero decir es esto, que lo que quiere decir Carmen es que hay una, como dice, tiene una visión estratégica de la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellas personas que ocupan un lugar de dirección van a querer que hayan determinados saberes, determinados conocimientos que se compartan, determinadas formas de procesar la realidad y de actuar conforme a ella, que sirven a los fines, que sirven para alcanzar los fines de la organización y que esa cultura opere
es necesaria, o sea, que esa cultura esté y se desarrolle y se comparta, es necesaria para alcanzar los fines. Pero ¿qué pasa? En la realidad, la cultura tiene una parte de diseño y una parte de emergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos diseñar, en cierta manera, el discurso organizacional, podemos, en cierta manera, poner de relevo cuáles son los valores, compartirlo en comunicación interna, que se empiecen a vivir y demás. Pero digo, esto no está en la nada. No es que se baja y todo se acata. Una vez que esa cultura en intento de diseño empieza a circular a nivel social, se empieza a generar un entramado de igualdades, de aceptación, de no aceptación, de diferencias, De ¿no? tensiones. Exacto. Los líderes formales van a intentar tener el control de este diseño de la cultura o diseño también de lo que es el discurso identificatorio, que también nos habla de Schwarzstein, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos que entender que la cultura existe, la cultura está, la cultura vive, se vive, se construye y no siempre va a estar bajo los dominios del diseño. La cultura también es emergencia, ¿no? Y la cultura también es tensión. La cultura surge en un sistema complejo. Es complejidad también. Exacto. Y a ver, Etkin también nos dice que hay ciertos componentes que son implícitos y ciertos componentes que son explícitos a nivel de la cultura. Entonces, me gustaría que ustedes me comenten, en función de todo lo que ya venimos hablando, qué podemos entender como elementos explícitos y qué podemos entender como elementos implícitos de la cultura en una organización. Esto es un espacio que yo abro a ustedes para que puedan aportar. Profe, en lo explícito puede ser los conocimientos y tecnologías. Bien, bien, exacto. Eso podemos, sí, las tecnologías que se utilizan, las formas de intercambio que se dan, por ejemplo, si hay reuniones, si no hay reuniones. Estamos hablando justamente por ahí de lo más externo, ¿no? De la capa más externa de la cultura que nos plantea Hofstede. Por ahí estamos hablando de los símbolos. De lo observable también. Exacto, estamos hablando de lo observable. ¿Qué otros elementos podemos hablar del orden de lo observable dentro de lo que es la cultura, dentro de lo explícito de la cultura? A ver, otros compañeros que puedan intervenir, anímense a aportar. Este es el espacio para animarse y, en todo caso, si se equivocan, descubrir el porqué. O sí. ¿Cómo? Vienen leyendo, releyendo el caso de los globos, por ahí pueden estar dando algún ejemplo de elementos explícitos de la cultura de los globos. Bien. Quédense con esto que les preguntó Carmen, porque después vamos a compartir las consignas del trabajo práctico y van a ir por ahí también, ¿sí? De pensar en esto. Nosotros podemos encontrar elementos explícitos que están más en el orden de lo observable, como bien dicen los compañeros, ¿sí? Podemos hablar, volvemos a repetir, de las tecnologías, podemos hablar de los conocimientos que se comparten, podemos hablar del edificio, podemos hablar de las oficinas, podemos hablar de los uniformes, de las formas de contacto, podemos hablar de aquello que es observable, ¿no? Y después en lo implícito tenemos aquella cuestión semántica, ¿no? La cultura que se nos presenta como un lente para poder leer la realidad dentro de la organización. Estamos hablando de aquello subyacente, ¿sí? Que no se cuestiona, aquello que está en el orden de lo aceptado, en este imaginario social que no se discute
y que sienta la base para poder, digamos, leer la cultura. O sea, a ver, estas cuestiones que están en el orden de lo subyacente, que operan ahí abajo, que no se cuestionan y que determinan la forma de actuar aceptadas dentro de la sociedad, dentro de la organización, forma parte de lo implícito. Y es justamente la función del analista organizacional poder bucear justamente dentro de esto subyacente para poder entender cuáles son aquellos mecanismos que hacen que las personas dentro de una empresa u organización se manifiesten o se conduzcan de una determinada manera y no de otra, ¿no? Por ejemplo, los miedos a qué, temores a qué, expectativas sobre qué. No se los van a decir. La mayoría de las veces no es decir, nosotros tememos o tenemos miedo, tenemos temores. La mayoría de las veces. Si uno indaga a través de determinadas herramientas que permitan inferir, en esta empresa hay un temor o un miedo generalizado, por ejemplo, al cambio. Hay miedo o temor a ser despedido. Y es generalizado en la organización, es histórico, ¿no? Cada uno cuida su butaca, su sillón, ¿no? Por temor justamente a perderlo. Eso no se lo van a decir. Pero históricamente se vienen comportando de esta manera. Tiene que ver más con lo que se actúa que con lo que se dice. A partir de esa actuación, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué deseos, qué temores, qué miedos, qué expectativas? Esos serían los elementos implícitos. Claro. Son aquellos elementos que están operando por debajo de la conducta y que hace que la persona se mueva de esa determinada manera, ¿no? Y que por ahí esos elementos son compartidos a nivel social dentro de la organización. Y por ahí detectamos que todos tienen el mismo miedo. Y ahí podemos ver recurrencias, podemos ver actitudes, podemos ver conductas que están movidas por estos factores implícitos a nivel cultural que hacen que las personas actúen de una determinada manera y no de otra como se espera por ahí. Bien, vamos a continuar. Entonces, acá podemos ver que la cultura tiene un papel activo en la realidad. Es decir, Ettinger nos dice que orienta a los participantes sobre el modo aceptado en el que debe entenderse y hacerse las tareas. Este modo aceptado en el que debe entenderse y hacerse las tareas está en el orden de lo implícito, ¿sí? Que sí, obviamente va a tener una parte explícita, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos del proceso de socialización, ¿no? Que es el proceso en el cual las personas ingresan a una empresa, a una organización, en esta socialización es donde la persona va incorporando los saberes necesarios para desarrollar su tarea, va incorporando el saber necesario para conocer a la empresa y la realidad, y va empezando a conocer cuáles son aquellos valores y creencias e ideas compartidos, ¿no? Exacto, que de una forma o de otra empiezan ya a operar en el plano de lo implícito y hace que la persona actúe de la determinada manera que se espera que lo haga. Este es un proceso clave que por ahí muchas organizaciones lo pasan por alto, no lo hacen de manera profesional y es fundamental el hecho de la socialización. Ya sea la socialización general con la empresa como la socialización específica con el puesto. Ahí es donde la persona va incorporando los primeros saberes, los primeros conocimientos, va empezando a ponerse el anteojo de cómo leer esa realidad organizacional e ingresar en este entramado justamente intersubjetivo e intertextual, donde la persona justamente va a empezar a entender cómo manejarse dentro de la organización. Vamos a encontrar un discurso explícito, un discurso más orientado hacia lo publicitario, por así decirlo, y un discurso más implícito que va por debajo, que justamente va orientando a las personas cómo deben actuar y entender el mundo dentro de esa empresa. Quiero agregar
discúlpame, Leo, quiero agregar que hoy, por ejemplo, cada vez más en los procesos de selección de personal en las empresas, además del perfil requerido del puesto a cubrir y del perfil, que sería el perfil ideal, más el perfil que trae el candidato, se construye y se diseña el perfil cultural de la empresa y se comparan con el perfil que trae el candidato. Así que esto que está diciendo Leo de proceso de socialización es clave, porque si el perfil de esa persona, candidato que va a entrar a la empresa a trabajar, se acerca mucho al perfil del puesto, pero se aleja del perfil cultural, con todos los componentes que Leo mencionó, esa persona seguramente no va a ser contratada, por más competente que sea. O sea, sus competencias técnicas, su nivel de conocimiento, su experiencia. ¿Por qué? Porque su perfil no se acerca al perfil cultural de la empresa. Claro, acá es donde nosotros vemos que en lo explícito, la persona es el candidato ideal. Claro. Tiene los conocimientos, tiene las competencias, o sea, bueno, el conocimiento como parte de la competencia, tiene todas las competencias para ser el empleado, el colaborador indicado. Pero ¿qué pasa en el orden del implícito? Por ahí, lo implícito de la cultura con lo implícito del perfil de la persona no va a ser compatible. Entonces no va a poder negociar. No va a poder negociar aquellos valores tanto de su cultura que trae de por sí con la cultura de la organización. O sea, qué interesante, ¿no? Claro. Fíjense cómo la cultura es determinante dentro de una organización. Leo, como el modelo mental que trae ese candidato no es compatible o no se relaciona de manera armónica con el modelo mental que tiene el dueño. Exacto, exacto. Natalia, ¿sos vos la que querías comentar algo? Sí, quería comentar, en mi trabajo una vez pasó que hay uno de los puestos que es el de concierge, que hace de todo un poco. Pasó que no teníamos bien afianzados todos los procesos de socialización y por ahí traían personas que eran ideales para el puesto porque tenían el conocimiento, tenían la edad, tenían la experiencia, y después pasaba de que se iban al poco tiempo porque, no sé, capaz que eran personas que eran muy tranquilas y no estaban como adecuadas a todo el, o sea, cómo era el trabajo. Era un trabajo que demandaba demasiada atención y que era muy, muy multitasking quizás. Y se iban al poquito tiempo, o sea, no estaban bien los procesos de socialización y se terminaban yendo porque no terminaban de entender qué le requería el puesto. Claro, tal cual, sí. Sí, claro. Y además es un doble esfuerzo. Porque si este proceso de socialización no está bien ejecutado, primero, la persona no va a empezar a incorporar estos conocimientos, saberes que ya los llevan a inferir cómo actuar dentro de la organización. Eso desde primero. Y después, si no queda claro en la socialización específica qué es lo que se espera de su puesto, la persona tiene un doble esfuerzo. Adaptarse por sus propios medios, a la larga, poder incorporar la cultura y entender qué es lo que se espera culturalmente de él, y a su vez tiene que incorporar lo que se espera de él a nivel técnico. Entonces era un combo explosivo para la persona que estuviese en ese puesto. Sí, tal cual. ¿Y vos cómo visualizás que eso se resolvió, no se resolvió? No, en realidad fue hasta que, o sea, siguió todo bastante igual, pero incorporaron nuevas personas y lo que hicieron fue hacer todo más tranquilos, no dejarles todas las tareas de golpe o dejar a la persona sola. Capaz que dejaban a la persona sola en la primera semana y como que después de eso se tomaron un poco más de tiempo como para explicarles mejor todo lo que eran los procesos, y después quizás a las 3 semanas recién los empezaron a dejar solos. Pero fue hasta que encontraron también los perfiles adecuados y bueno, y no contrataron a personas que, por ejemplo, no sé, que eran muy tranquilas, quizás lo vieron desde otra manera. Bueno, eso también, fíjense para el resto de los compañeros que están presentes, que eso también habla un poco, ¿no?, de lo que es la cultura de la empresa en la cual está trabajando Natalia. Digo, esta necesidad de tener resultados, de trabajar con múltiples tareas al mismo tiempo, eso habla ya de lo que es la cultura, ¿no? De cómo son, por ahí podemos inferir cómo son los vínculos dentro de esta organización si tenemos en cuenta
esto, ¿no? A mí me llamó la atención el dejarlo solo a la primera semana. Bueno, ¿esto pasa en todas las áreas de la organización o no? Eso ya es algo que nosotros podemos empezar a indagar desde lo observable, ir hacia lo subyacente. Ver si esto es algo recurrente, si es algo que pasa, por qué pasa y qué impacto tiene en las personas. Digo, así es como hay que leerlo. Carmen introdujo lo que es el concepto de modelo mental y sí, claramente la cultura va estableciendo esquemas determinados para leer la realidad organizacional. Son como sintetizadores del conocimiento, facilitan la manera de comprender la realidad. Estos modelos mentales facilitan la comprensión de la realidad y permiten que sus integrantes puedan comprender aquellos factores que están en el orden de lo implícito y que influyen en sus actos. Esto es un aporte de Peter Senge que ustedes los van a tener también en la unidad número 6. Perdón, la unidad número 5. Es decir, que estos modelos mentales orientan la manera de entender la realidad y de actuar en consecuencia. Y también podemos hablar de presunciones subyacentes, si lo traemos a Jane, ¿no? Desde su impronta, desde la psicología social. Y hablando de lo que es en el desarrollo y cambio organizacional, ¿no? ¿Por qué? Porque estas presunciones subyacentes están ahí en lo latente, en lo que está por debajo de la conducta. Entonces nosotros podemos ver aquellos aspectos que están en el orden de lo observable, que es la conducta definitiva de la persona, lo que está haciendo, y también podemos ver que en el plano subyacente hay ciertos factores que hacen que esa persona se mueva de determinada manera. Bueno, estos que están en los subyacentes son los modelos mentales, compartidos por todos los miembros de la organización, que hacen que se comporten de una determinada manera. Y es acá donde nosotros, como analistas, tenemos que empezar a bucear, ver estos modelos mentales, entender qué es lo que está esperando en la latencia, en lo subyacente. Y si nosotros como comunicadores en el terreno de la comunicación queremos trabajar de forma eficiente a nivel cultural, tenemos que entender cuáles son los modelos mentales que están operando. Y de hecho, para realizar cualquier propuesta de comunicación, nosotros partimos de un diagnóstico. Y qué interesante hacer un diagnóstico de la cultura organizacional para nuestra propuesta en comunicación, ¿no? Y qué interesante conocer estos modelos mentales. ¿Por qué? Porque según lo que nos dice Etkin, estos modelos mentales pueden constituirse como trabas a la hora de generar un cambio dentro de la organización. ¿Por qué? Porque los modelos mentales establecen la manera de ver la realidad, una manera que es tradicional, que se vino desarrollando de esta manera y que orienta la conducta hacia una determinada dirección. Entonces eso genera tranquilidad, genera estabilidad, genera certidumbre, es decir, genera en cierta manera resguardo. Ahora bien, cuando es necesario un cambio, hay que revisar los modelos mentales. Eso va a generar resistencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta, de que un elemento clave para que un proceso de cambio y de desarrollo se ejecute de manera eficiente, tenemos que conocer los modelos mentales y cuáles son los modelos mentales que están frenando el proceso de cambio, que por ahí es necesario revisar, y cuáles son aquellos modelos mentales que sirven para apalancar el cambio. Y creo que esto es importante, ¿no? Y forma parte de la cultura. Los modelos mentales, es decir, la manera de ver y entender la realidad que orienta la conducta de las personas es un elemento clave, es un componente clave de la cultura organizacional. No sé si tenés algo para aportar, Carmen, en relación a este punto. Está muy bien, está bien lo que estás diciendo, Leo, porque, por ejemplo, frente a cuestiones de cambio, detectar o tratar de ubicar, identificar aquellos actores sociales, actores dentro de la empresa, ¿no? Particularmente dentro de la empresa, que, están sostenidas sus prácticas y sus comportamientos en modelos mentales más abiertos al cambio, frente a otros actores que por ahí tienen modelos que nosotros decimos modelos mentales cristalizados en una experiencia históricamente valiosa en un tiempo, pero que hoy hay que revisar porque hoy no es funcional. Entonces, esto es importante que también lo tengamos en cuenta, porque forma parte de lo que es la cultura en esa organización en particular, por ejemplo. Exacto. Y por ahí esas personas que tienen esos modelos mentales tan arraigados son aquellos que hacen que
o sea, cristalizan la cultura. Son personas que si no modifican esos modelos mentales, por ahí son personas que van a llevar a que toda nuestra propuesta de cambio se caiga. ¿Por qué? Porque ellos son sintetizadores y catalizadores de la cultura. Si estas personas tienen modelos arraigados, muy fuertes, que no quieren cambiar, eso se puede traducir a nivel, bajarse a nivel organizacional y hacer que este modelo mental que hay que cambiar se sostenga. Entonces, por ahí habría que trabajar sobre estas personas a la hora de generar una estrategia de cambio. Bueno, y acá, por último, en la última filmina, nosotros podemos hablar dentro de la cultura organizacional de la existencia de microculturas, o sea, un terreno de encuentro y diferencias. Nosotros tenemos una cultura que nos invita a todos sus miembros a dialogar, invita a los miembros de la cultura, a los miembros de la organización, mejor dicho, a mantenerse dentro de un eje, ¿no? De las formas aceptables de cómo conducirse y cómo actuar dentro de la organización. Pero, ¿qué pasa? Cuando la cultura decimos que es una construcción social y que justamente se da en el intercambio social, podemos encontrar, vuelvo a repetir, dentro de una misma cultura, diferentes microculturas que por ahí vivencian la cultura de diferentes maneras. Si bien parten de un mismo núcleo básico cultural, pueden visualizar una misma realidad organizacional de forma diferente. Entonces acá es donde podemos encontrar terrenos en los cuales hay confrontación y diferencias, y donde hay puja de lo instituido con lo instituyente, o podemos encontrar terrenos en los cuales hay armonía, y en los cuales hay terrenos en donde la cultura es compartida por todos y no es cuestionada, ¿no? Y esto es importante también identificarlo a la hora de desarrollar una propuesta de intervención para ahí en una organización. Bueno, y por último, quiero dejarlos con este mensaje, ¿no? Porque es importante, o sea, con esta pregunta se las dejo abierta para que también la tengan a la hora de pensar el próximo trabajo práctico, que es el último, y vamos a compartir las consignas en breve. ¿Por qué es importante reconocer los modelos mentales, las microculturas y las dimensiones de la cultura organizacional a la hora de gestionar la comunicación? Digo, ¿no? Creo que un poco ya se fue trabajando en toda esta clase. Reconocer las microculturas, los modelos mentales y las dimensiones. Ustedes, ¿para qué les sirve a la hora de comunicar? ¿Por qué tienen que partir de eso, no? Bueno, esto es un interrogante que yo lo dejo abierto para que puedan trabajar dentro del trabajo práctico que, bueno, vamos a sobre lo que es cultura, sobre el soporte de Hofstede y de Etkin. Profe, perdón, se escuchó un poco mal. No sé si, Carmen, querés aportar algo más sobre esto. Se escuchó la última parte entrecortada, ¿no, Leo? Me gustaría que les repitas a los chicos la pregunta, digamos, que a su vez sirve de apertura para pensarse, ¿no? Como grupo, en una construcción, en un diseño, en una propuesta. Ahí está. Exacto. ¿Por qué es importante reconocer los modelos mentales, la microcultura y las dimensiones de la cultura organizacional a la hora de gestionar la comunicación? Bien. Les dejo esa pregunta abierta. ¿Por qué? Porque la van a tener que trabajar en el trabajo práctico que ahora vamos a leer las consignas, ¿sí? Y me gustaría, en sus propuestas, ver que como futuros profesionales entienden por qué es necesario partir de la cultura, por qué es importante conocer los modelos mentales que están operando, cuáles son las microculturas vigentes, por qué hacer un escaneo de la cultura organizacional a partir de esas dimensiones de Hofstede, ¿no? Digo, básicamente, ¿para qué? Para que nuestra propuesta tenga éxito. Para poder hacer propuestas que se alineen a la cultura, que conversen con eso que está en el orden de lo implícito para poder sostenerse sobre eso y que la propuesta tenga resultados favorables.
Y a su vez, si nosotros con nuestra propuesta de comunicación tenemos que generar un cambio dentro de la organización, es doblemente importante reconocer los modelos mentales, las microculturas y entender las dimensiones de la cultura de la empresa para poder saber dónde trabajar específicamente y apalancar el cambio. Me parece que eso como profesionales los va a dotar de mucha, valga la redundancia, de mucho profesionalismo a la hora de llevar adelante sus propuestas en materia de comunicación. Bueno, por último, me gustaría pasar a las consignas del trabajo práctico, ¿sí? Del trabajo práctico número 7. ¿Están viendo en la pantalla las consignas? ¿Se ve las consignas, chicos? No. No, profe, no se ve. No se ve, no. A ver. Voy a volver a compartir. ¿Ahora se está viendo la pantalla? Sí, ahí sí. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, este trabajo práctico va a tratar sobre lo que es Hofstede, culturas nacionales, culturas organizacionales y el papel de la gestión empresarial, y Etkin, ¿sí? Componentes culturales de la organización. Van a ser 3 puntos. El primer punto es, ¿dónde ubicarían a Grupo Los Grobo en el siguiente cuadro de dimensiones de análisis de la cultura organizacional propuesta por Hofstede? Indiquen con una cruz en cada dimensión dónde se ubicaría en predominancia el Grupo Los Grobo. Pensemos en esto de la predominancia. Recuerden que no es ni uno ni lo otro, sino que es es una tendencia, ¿sí? Y pensemos en el Grupo Los Grobo el día de hoy. Actual, o sea, actual o actual en función de lo que ustedes tienen en el caso, ¿sí? O sea, que ustedes van a tener que ver si el Grupo Los Grobo está más orientado a los procesos o a los resultados, al trabajo o al empleado, a la profesionalidad o al paroquialismo, si es un sistema más abierto o más cerrado, con un control más estricto o más laxo, o más normativo o más pragmático. Ustedes van haciendo selección en cada uno de estos pares y luego van a tener que justificar sus respuestas a partir de frases o fragmentos del caso de estudio que les permitan sostener la elección de cada una de estas dimensiones. 2 fragmentos por cada dimensión que ustedes elijan, ¿sí? Creo que esto es bastante claro y es un poco la dinámica que ustedes ya venían acostumbrados a desarrollar. Después, como indica Etkin en su material Componentes Culturales de la Organización, los valores que sustentan a una organización orientan el surgimiento de los modelos mentales y propicia contextos de significación que se comparten entre todos los miembros de la organización. A su vez, la cultura tiene un papel activo sobre la realidad, orienta a los participantes sobre el modo aceptado en el que se deben entenderse y hacerse las tareas. La cultura es un contexto de significados que los individuos aprenden y comparten en lo implícito y que también transmiten a los nuevos miembros por interacción y comunicación. ¿Cuáles son los valores que se encuentran presentes en el Grupo Los Grobo? Les solicitamos que indiquen los valores que pueden identificar o inferir en el caso y luego sostener la lección por medio de un fragmento que extraigan del mismo. Es decir, el caso a ustedes le permite indagar sobre muchos de los observables, sobre símbolos, sobre héroes, sobre rituales o ceremonias o prácticas. O sea, definitivamente las prácticas, ¿no? El caso les permite justamente bucear en las prácticas que atraviesan estas dimensiones. Bueno, aventúrense entonces a ir a hacer un raconto por todo el caso y poder inferir aquellos valores que ustedes consideran que se sostienen en el Grupo Los Grobo. Y por cada valor, un fragmento representativo de dicho valor. Y después, por último, tenemos, luego de haber analizado brevemente al Grupo Los Grobo desde las dimensiones de análisis de la cultura organizacional propuesta por Hofstede, y después de haber identificado los valores que sustentan la cultura del grupo, están en condiciones de llevar adelante la consigna que se les solicita a continuación.
El grupo Los Grobo iniciará sus gestiones en el país vecino de Chile, siendo el comienzo de actividades en el mes de julio del 2021. Hará incursión en un ámbito hasta ahora no trabajado por la empresa, que es el cultivo de viñedos, produciendo uvas para vino exportación a Europa y Asia. Esto representa una gran noticia para todo el grupo y merece ser difundida. Para ello les pedimos que se posicionen como parte del equipo de comunicación interna de la empresa, y elaboren una propuesta de campaña de comunicación interna que tenga como objetivo difundir el inicio de las gestiones operativas en el país vecino. La campaña deberá contar con definición de público, objetivo general, objetivos específicos, estrategia, táctica y calendario. Les pedimos que en el apartado de tácticas sean lo más detallado posible, teniendo en cuenta plazo de ejecución, tareas involucradas y responsables de llevarlos adelante. Bueno, como ustedes verán, el último trabajo de esta materia a ustedes los posiciona de frente al ejercicio profesional. Yo entiendo que el desarrollo de una campaña de comunicación tiene esos elementos básicos. Entiendo que estamos en el marco de un trabajo práctico, o sea que entiendo lo que yo puedo llegar a esperar como campaña, ¿sí? Yo no les estoy pidiendo que hagan un plan de comunicación. Yo les estoy pidiendo que elaboren una pequeña campaña de comunicación interna para difundir justamente el surgimiento de esta nueva unidad de negocios que es la vitivinícola en Chile. Les doy libertad para que ustedes piensen qué públicos quieren abarcar, caracterizar esos públicos en función de los datos que brinda el caso, identificar el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos en relación a estos públicos y qué tácticas van a desarrollar para lograr esos objetivos específicos y el objetivo general y establecer el calendario, ¿sí? Obviamente no le pido presupuesto porque obviamente no me interesa ese punto ahora, no tienen elementos para armar un presupuesto y la verdad que no. Pero sí me parece interesante que ustedes se aventuren como profesionales de la comunicación en el ejercicio profesional, pensar una campaña de comunicación para Grupo Los Grobo, habiendo analizado brevemente o haciéndose un acercamiento a lo que es el análisis de la cultura, ¿sí? Eso es lo que nosotros esperamos en este trabajo. Carmen, no sé si querés acotar algo. Sí, o sea que en la propuesta que ellos hagan tiene que estar apoyada en los componentes propios, singulares y particulares de la cultura de los Grobo. Exactamente, exactamente. Este último trabajo va a poner de manifiesto todo el trabajo que ustedes hicieron en toda esta cursada. ¿Por qué? Porque ustedes leyeron y releyeron el caso y se acercaron al caso pensando en empresas familiares, se acercaron al caso pensando en grupos, equipos de trabajo, se acercaron al caso en 6 veces diferentes. Bueno, ahora lo que ustedes tienen que hacer un poco es como un broche de oro, ¿no? Como un monio. Decir, bueno, todo este trabajo que yo hice me sirvió en cierto punto para poder estudiar a la cultura de Empresa Los Grobo y poder hacer una propuesta como profesional de la comunicación. Este trabajo va a tener fecha de entrega el día 15 de junio, ¿sí? Esto es así, nosotros el día 8 de junio vamos a tener el parcial. El día 15 de junio ustedes van a entregar este trabajo práctico y nosotros el día 22 de junio vamos a estar entregando las notas del trabajo práctico y las notas del segundo parcial, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. O sea que van a tener 2 semanas para hacer este trabajo y no quisimos que lo entreguen el mismo día 8 para que no interfiera con la preparación para el parcial. Entonces, ustedes prepárense para el parcial. Si quieren, pueden empezando a tirar las líneas de este trabajo y por ahí desarrollarlo una vez que pasaron el parcial el día 8. Y algo que le queríamos aclarar es que en función de que tenemos contenido todavía por dar y nuestra materia pasó por muchos feriados, el día 15 de
junio, que es feriado, vamos a dar una clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos abordar el materiales bibliográfico, contenido teórico que no puede quedar afuera, ¿sí? de la cursada. Así que el día 15 nosotros incluso vamos a invertir las unidades. Primero vamos a abordar la unidad número 6 con el texto de Schlemenson de análisis organizacional. Así que el día 15 de junio vamos a ver análisis organizacional de Schlemenson. Y el día 22 de junio, que es la clase anterior al parcial, al final de la cursada, o sea, el día 22, vamos a trabajar sobre aprendizaje y cambio organizacional, ¿sí? Aprendizaje y cambio. Así que bueno, 8 de junio, parcial. 15 de junio, entrega del trabajo práctico número 2 y clase sobre análisis organizacional. El día 22, aprendizaje y cambio organizacional como tema. Ahí vamos a entregar los parciales y demás. Y después el 29 está planeado los recuperatorios en caso de que los hubiera. Bueno, eso es un poco el cronograma que nos espera. Nosotros mañana les vamos a estar subiendo las consignas de este trabajo práctico. El último, el número 7, que lo vuelvo a repetir, con fecha de entrega el 15 de junio. Bien, por mi parte, no tengo más nada que decir. ¿Natalia? No, estaba diciendo que perfecto, gracias. ¿Preguntas para el Bien. parcial? ¿Sobre algún material, sobre autor, sobre alguna duda que tengan? ¿O todavía están ahí, no es cierto? Se están armando para estudiar, releer. Profe, a mí me quedó una duda respecto a los textos de Mansilla. Son 2 textos, el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿No entran ninguno de los dos al parcial? Al final sí. Exacto. Ustedes trabajaron lo que es la parte de, vimos la clase pasada de clima, lo trabajaron en el trabajo práctico, así que no Sí. entraría para el parcial como tema teórico. Perfecto. Mansilla va a entrar para el final. Sí, los Bárbaro. dos, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Así que bueno, nada, el parcial que viene. ¿Hay alguna Sí. pregunta ahí, Leo? Ah, no, nada. No. No. No, básicamente va a entrar todo lo que vimos de Gross, todo lo que vimos de Ana María Fernández, el PowerPoint que trabajamos con Carmen sobre el rol del coordinador y los dispositivos grupales, y vamos a trabajar sobre la cuestión de cultura, desde Etkin y desde Hofstede. Así que bueno, en el transcurso, ya mañana van a tener las consignas de este último trabajo práctico y durante el transcurso de esta semana les va a llegar un mail donde le vamos a explicar la modalidad del trabajo práctico, del parcial, que ya les adelantamos que va a ser en grupo, los mismos grupos que dieron el parcial número 1, ¿sí? Para mantener el orden. Bueno, por mi parte ya es suficiente. Así que bueno, Carmen, si vos tenés algo para acotar, te dejo el espacio abierto, si no finalizamos la clase. No, por mi parte también, y no sé si no hay preguntas, nos encontramos entonces para la instancia de evaluación. Exactamente, que va a ser el lunes próximo. A las 18 horas. Exactamente, tal cual, el primer parcial. Va a ser exactamente lo mismo. Le vamos a pasar las consignas y van a tener que desarrollarlas en grupo. Y bueno, después el detalle de cómo será la dinámica, al igual que el parcial pasado, en el transcurso de esta semana, les va a llegar cómo va a ser. ¿Sí? Bueno, Perfecto, gracias, profe. Bárbaro, gracias. Gracias, hasta luego. genial. Chao, hasta luego. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.